sabiendo que su misericordia nos visita todos los días y que tenemos la bendición de adorar al Hijo de Dios, reconociéndolo, amén, de todo nuestro ser. Qué bueno. Vamos a permitir que los niños vayan saliendo. Gloria al Señor Jesús. El trabajo de nuestro siervo y ministro Joegni y su grupo ha hecho que muchos niños estén acá y tienen, sí, bueno, van ahí. Tienen edad. Gloria al Señor, que Dios los bendiga siempre, ¿eh? Gloria a Jesús. Qué bueno, amén. Tenemos también la bendición de que por la joven que estábamos orando, que estaba embarazada, nuestro amado y amigo Ayac está contento y un poco preocupado porque es propio de un padre, pero bendecido porque todo salió bien. Aleluya. Gloria a Jesús. En algún momento que estén bien fortaleciditas, vamos a presentarla acá, unas morochas, no sé. Doble el batazo. Gemelo, gemelo. Gloria al Señor. La iglesia está creciendo de una u otra forma, amén. Dios siempre pone su mano de bendición para que crezcamos. Qué bueno, vamos a aprovechar entonces este momento de la palabra. Nuestro culto integral lleva oración, lleva adoración y lleva el consejo de Dios, que el consejo no es mío hacia ustedes, es de Dios hacia nosotros. ¿Sabe usted eso? Que algunos predicadores son culpables de eso, que creen que el mensaje es para ustedes. Ustedes. Aprendí que en verdad, como es la palabra de Dios, el mensaje primero es para mí y luego yo comunico la palabra. Gloria al Señor. Efesios capítulo 2, vamos a leer desde el verso 11 al final. Gloria al Señor Jesús. Los niños están creciendo y los profesores también. Creo que van a tener la bendición y el lujo de tener al profesor Alonso. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Para el viaje que vamos a hacer a Bucaramanga, Dios mediante el miércoles, recuerdo siempre que de las primeras enseñanzas que yo tuve sobre 8 o 7 años, me la dio Flor Fer, siendo una joven casi adolescente. Y gloria al Señor, que ahora está a punto de aperturar una iglesia en aquel lugar de Bucaramanga, en Colombia, y Dios mediante vamos a estar por allá. Todos pueden participar en esta misión, amén. Todos pueden participar en la oración, en la contribución y yendo, pero por ahora algunos no podrán ir porque vamos a aperturar, vamos a ver cómo es el asunto, a sondear el panorama, pero es bien posible que en algún momento que la iglesia esté establecida ya, se ha enviado el ministro Joegni a dar una enseñanza de los jóvenes, una semana, Melvia a dar una enseñanza del evangelismo, y así, porque el propósito de extendernos es que fortalezcamos a la obra y luego que se fortalezca se extienda a otro lado. Así que oren fuertemente por eso, para que sea todo de gran bendición. Efesios capítulo 2, verso 11 en adelante, ¿lo tienen? Amén. Vamos a leerlo de manera antifonal. El jueves tuvimos ciertas disidencias y ciertas anomalías, pero creo que el domingo estamos más consonados. Gloria al Señor. Recuerden que la coral de acá les preside a ustedes, no se adelante ni se atrás, se tienen que ir al paso de ellos. Vamos entonces a leer esta palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, acordaos de que en otros tiempos vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais en Cristo, alejados de la consideración de Israel, a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades,
la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, dando ideas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Gloria a Jesús. Un aplauso a Jesús. Pueden sentarse en el nombre del Señor. A vosotros que en otro tiempo estabais lejos. Así voy a titular la enseñanza, el mensaje de esta hermosa mañana que Dios nos regala. A vosotros que en otros tiempos estabais lejos. Y este mismo tema está en el verso 13. Gloria al Señor. Hablamos la semana pasada, el domingo pasado, acerca de los reinos, la forma en que el Señor nos trasladó del reino de las tinieblas a su reino de luz. Y en el reino de luz nos capacitó para que nosotros ahora también con Él extendiésemos la luz del Evangelio a todo lugar. Por eso es que estamos acá aperturados a todas las personas, y aunque venimos a adorar y a bendecir a Dios, nuestro mayor gozo es que todo individuo que pase por acá o que esté cerca de esta zona entienda que aquí está la voz de Dios llamándole a participar de su luz admirable. Es el reflejo que nosotros debemos hacer como precisamente eso, luz que somos. Hemos hablado acerca de elementos que absorben la luz y elementos que la reflejan. Nosotros somos esos elementos que reflejan la luz de Dios. Usted le pone luz a ese palo y el palo no la refleja, la absorbe. Pero usted pone esa luz sobre un cristal y el cristal la refleja. Amén. Entonces nosotros somos esos reflectores que no tenemos luz propia, porque nuestra luz proviene de la matriz que es nuestro Dios. Todas esas verdades fueron del mensaje pasado. Ahora vamos a hablar acerca de esta temática que se encuentra en el 13. Dice, vosotros que estabais lejos, para vosotros que estabais lejos, es el tema de hoy. Vamos a ver cómo Jesucristo nos acerca a una cantidad de extraordinarias bendiciones que la gran mayoría de nosotros no acabamos de comprender. Gloria a Dios que no es porque usted la comprenda que la va a tener, sino que ya está establecido cuando usted y yo confesamos a Jesús. Al confesar a Jesús ya tenemos ese kit de grandes bendiciones, de cosas que por lo general no conocemos. Dice que nos acordemos de que en otro tiempo, importante recordar el verso 11, por tanto, acordaos de que en otros tiempos vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. ¿Qué nos viene diciendo? Que sí, fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de luz, pero que es bueno recordar quiénes éramos, porque de tanto ir y venir, algunos se nos tiende a olvidar las experiencias que hemos vivido en Dios. Y la Biblia, cuando Dios se le revela al pueblo de Israel, en Éxodo, y luego los lleva a la tierra de Canaán, le dice que se recordaran de dónde Dios los había traído, de dónde Dios los había sacado. Entonces es importante tener siempre memoria de quiénes éramos
y hacia dónde vamos. Algunas personas tienden a avergonzarse de pensar lo que eran. Eso es triste y lamentable. Porque si te avergüenza de lo que eras, básicamente, ¿por qué es? Porque sigue siendo eso. ¿Verdad que sí? Pero si no se avergüenza de lo que era, es porque ahora es otra persona. Por eso no tiene miedo a testificar. ¿Sabe que hubo un tiempo, un boom en los años 90, en los años 80 empezó eso? Yo llegué al Evangelio en los 90 y había muchas personas del mundo delincuencial que se convertían, como sigue sucediendo, pero en ese tiempo eran más, porque el Evangelio estaba en pañal en este continente y sobre todo en Venezuela. La gran mayoría de los predicadores de los años 80, prácticamente casi un 70-80% venían de la delincuencia, de ser drogadictos, de ser malandros, de ser delincuentes, de todas las esferas que pueda haber. Se convertían y empezaban a testificar. E incluso los testimonios de ellos arrastraban a otras muchas personas, porque la gran mayoría de estos predicadores eran predicadores de calle, de campaña. En esos tiempos las campañas matizaban por todos lados. Si estuviéramos en los años 80, posiblemente este fin de semana hubiera en 4 esquinas de esta urbanización Los Lanceros, completamente hablando, mínimo 4 campañas o cultos al aire libre, porque era un boom. Todas las iglesias o las pocas iglesias que había estaban en eso. Y el testimonio era de los que se habían convertido del mundo delincuencial. Pero luego, cuando empezó ya a acercarse el año 2000, entonces empezó un poco a cambiar el foco, porque así son las eras y los moveres de Dios. Son por temporada. Es bueno que usted se grabe eso, para que se le haga fácil entender en qué temporada estamos viviendo según el Espíritu Santo, para que usted no se oponga y se deje llevar por la corriente de Dios, que es la que bendice al mundo. No es lo que usted piensa ni lo que yo creo, sino el mover del Espíritu Santo. Bueno, empezaron a cambiar los patrones también, los movimientos de la iglesia, y aunque se seguían convirtiendo personas de los bajos fondos, del bajo mundo, algunos después tenían temor de testificar lo que eran. En ese boom, para llegar al 2000, vinieron muchas personas que practicaban la homosexualidad, y a algunos le daba pena testificar de lo que eran, por lo vergonzoso de esos pecados. Pero en verdad nunca debemos nosotros tener temor de saber lo que éramos y testificar. Claro está, no lo vamos a estar diciendo a todas voces ni en todo lugar. Es en lugares específicos, como lo hacía Pablo. ¿Se acuerdan? Pablo era un perseguidor acérrimo de la iglesia y no lo andaba diciendo a todas voces ni en todo rincón. El mensaje número 1 de todo predicador tiene que ser Cristo. Y si va a testificar, claro, Cristo también, pero solo que cuando se habla mucho del testimonio y la gente no sabe ya desglosar la palabra, esgrimir la palabra, entonces empieza a dar y a dar lo mismo y se convierte en una comida reciclada, un poco ya no tan deliciosa. Bueno, hubo temor y algunas personas que se convertían ya para llegar al 2000 empezaron a detenerse porque tenían miedo y pena testificar de lo que era. Entonces vino el boom de los encuentros, que muchos de los de acá sí ya participaron, ya casi más del 2000 por allá, quizás en el 2010, 11 por allí, una década después de esto que estoy hablando. Entonces vinieron los encuentros, una dinámica, una experiencia para que la gente pensara en lo que era y sin miedo pudiera decir que era libre en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan cuál era la consigna de lo que fueron los encuentros? La consigna de los encuentros, ¿cuál era? 100% libre. Libre, 100% libre. Y todo el mundo hacía la señal de las cadenas rotas. Sin embargo, muchas personas, después que hablaban de lo que fueron en intimidad y tenían que testificar, se llevaban un poco entredicho, porque el primer testimonio, ¿dónde lo dan las personas que reciben el encuentro, que van a la experiencia del encuentro? En el mismo templo. Y toda la familia es convocada, o gran parte de la familia inicial que ellos dañaron en su forma de ser. Entonces había cierta problemática, incluso algunos, porque se trabaja mucho con las emociones en los encuentros, algunas personas emocionadas decían algunas cosas, luego cuando le pasaban la emoción que pensaban, se sentían muy mal y se empezaban batallas muy internas, porque aunque es un buen método, tiene mucho emocionalismo y poca espiritualidad. Pero gloria a Dios, porque a muchas personas les hacía falta eso, al punto de que, gloria a Dios,
muchos se mantienen y gracias a esa experiencia del encuentro están firmes hoy por hoy, porque Dios siempre usa cualquier tipo de método donde su nombre esté implícito con tal que no rompa sus patrones bíblicos. Bueno, les decía que algunos tenían cierto temor recordar su pasado y decirlo abiertamente, porque efectivamente cuando la gente no está convencido de la obra de Jesús, tiene miedo de decirle a las personas lo que son. Yo estoy tratando de preparar, sobre todo en la parte de liberación, porque esa es una materia muy necesaria en la Iglesia de Cristo, en cualquier lugar donde esté, que las personas que hayan emigrado del mundo de la tiniebla, del ocultismo, que eran practicantes creyentes de eso, no personas inconscientes o personas que buscaban ese tipo de ayuda de vez en cuando, no, creyentes que vivían en eso día y noche, dispuestos no solamente a vivir, sino a morir. Yo quiero que esas personas tengan preparado un testimonio de cómo ellos cayeron allí y cómo el Señor los sacó de allí, porque eso bendice a muchas personas que creen que no pueden salir de la hechicería, de la brujería, de los pactos, los acuerdos, los espíritus que se les han manifestado. Pero cuando ven que alguien testifica que estuvo en ese mismo hoyo y de allí Dios le sacó, entonces se les tiende una escalera a esas personas para saber que en Cristo hay salvación. Pero hay que tener la mente, como está diciendo Pablo acá, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros, ¿tú te acuerdas de tu tiempo del pasado cuando estás en Cristo? ¿Hay algo que te avergüenza? ¿Hay algo en tu testimonio que no puedes esgrimir? Bueno, si es algo muy personal, no es interesante. Estamos hablando de las cosas que tienen que ver con tu transformación, porque sin duda alguna, en Cristo tiene que haber un antes y un después. Si usted está aquí, escúcheme bien. Si usted está aquí y dice que es creyente y no tiene la forma de saber cuándo estuvo ese antes y ese después, no lo piense más. Haga que hoy sea el día del antes y el después. Porque tiene que haber. Cuando me encontré con Cristo, tuvo que haber un cambio de manera poderosa. Voy emigrando en el alma, voy evolucionando en el alma, ahí está el proceso, pero el boom de la transformación es que yo estaba perdido y ahora tengo luz en Cristo. Amén. Es que yo era un odioso, una persona llena de rencor y odio, y cuando vino Cristo incluso me metí la mano en el pecho buscando el odio y desapareció. Porque Cristo no es una idea. Cristo no es una terapia. Cristo es una persona que transforma al ser humano. Amén. Aleluya. Entonces, si tú no tienes un antes y un después, y gloria a Dios que nosotros podemos decirlo los predicadores, antes no se nos decía eso, incluso yo tuve que lucubrar un poco buscando mi fecha de conversión y mi fecha de bautismo, porque en ese tiempo no era el énfasis era, se convirtió a los 3 meses de tanto orar y ayunar, predicar en las esquinas y buscar las almas y olvidarse de estudio, de trabajo, de todo, vender todo, porque Cristo viene el viernes. Por eso la mayoría vigilábamos todos los viernes. Bueno, gloria a Dios que ahora los predicadores les decimos a los que se convierten, anota, incluso los servidores siempre anotan la fecha de las personas que se convierten. Pero si te llegó tarde el mensaje, no sabes cuándo fue que Dios te tocó y te empezó a inquietar, ese fue el día en que el Señor se te reveló. Empieza a anotarlo y trata de ver si has evolucionado a favor de la luz o si te quedaste postrado, anclado en el pasado. Importante porque nosotros vamos emigrando, vamos evolucionando, vamos cada día acercándonos al cielo, y esto es una evolución que mientras estemos en la tierra siempre está en marcha, son los procesos de Dios. Pero tengo que saber y ver un antes y un después en mi vida. Tiene que haber sucedido, porque el encuentro con Cristo nunca jamás pasa desapercibido. Es algo extraordinario. Cristo se encuentra con el ser humano en su interior y lo hace nacer de nuevo. Al nacer de nuevo todo cambia. Comienza la pelea que nunca acaba mientras estemos en la tierra. La pelea del espíritu y la pelea del alma, que está amañada y organizada para que viva en el pecado. Pablo le dice a estos creyentes: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eran incircuncisos y estaban bien lejos, porque sencillamente no pertenecían al pueblo de Israel. Nosotros, los gentiles, estábamos lejos de Dios. Incluso la orden, si usted hubiese sido cananeo de alguna de esas naciones que estaban establecidas ya, de esas 8 o 7 naciones que tenían que desalojar Israel una vez que se instalara en Canaán, usted y yo estábamos en la lista de los que tenían que ser muertos.
para que se estableciese el pueblo de Israel. Y el propósito de Dios era que una vez que se estableciera, Israel se extendiera por el mundo entero. Si Israel hubiese cumplido el propósito hace unos 4.000 años atrás, 3.500 años atrás, si hubiese cumplido el propósito y hubiese hecho todo conforme Dios se lo envió, usted y yo hoy fuéramos hebreos, estuviéramos circuncidados, tuviéramos una sinagoga posiblemente acá en Puerto Cabello, una más grande en el estado, en Valencia, una más grande y extraordinaria en la capital y otra quizás emblemática en el continente, hasta llegar a al gran templo de Jerusalén. Así eran los diseños, pero el pueblo de Israel lamentablemente erró, pecó, falló, se desvió del plan, pero el Señor, que siempre ha tratado con el hombre y lo quiere salvar, siguió con su plan de salvación. Por eso vino el enviado número 1, nuestro Señor Jesucristo, el embajador número 1 del cielo a la tierra. ¿A quién vino el Señor primero? Dice la Escritura. A los suyos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Antes bien, le crucificaron. Pero Dios envió la invitación en primera mano a los primeros. ¿Por qué? Porque Dios hizo un acuerdo con un hombre llamado Abraham, se lo confirmó a Moisés y luego lo siguió confirmando a personas como David y luego, bueno, se manifestó el Señor. Pero aquí está, nosotros no teníamos la circuncisión, no pertenecíamos a Israel. La única forma de nosotros pertenecer a esa nación era ser absorbidos por ellos y era muy complejo porque el judío siempre ha sido y es muy nacionalista, muy religioso, muy ortodoxo, al punto de que ellos empezaron a llamar a los gentiles, a los que no eran creyentes, con palabras muy despectivas, muy despreciativas, al punto de que en los días de Jesús la cúpula de los fariseos y de los saduceos tenían un nombre para los gentiles, le decían perros, los que no tienen alma. Como en un tiempo intentaron llamar a los negros esclavos, que eran personas sin alma por el color de su piel. Pero gloria a Dios que Jesucristo vino y puso todo en el tapete. Gloria a Él y den un aplauso al Señor. Si no fuera por Cristo, mire lo que nos iba a suceder. En aquel tiempo, dice Pablo, el tiempo pasado, antes de que el Señor no se nos revelara, en aquel tiempo estabais sin Cristo. No solamente que no estábamos circuncidados, no solamente que no pertenecíamos al pueblo de Israel, sino que estábamos sin la esperanza más extraordinaria que está dada al mundo. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, como un barco a la deriva, como una pequeña piedrita tirada en el océano. No calificamos para que Dios hiciera nada con nosotros sin Cristo. Por eso es que usted y yo hacemos bien si siempre agradecemos a Dios por Cristo y siempre le buscamos y tenemos un corazón de agradecimiento y le servimos, porque si no fuera por Cristo, ninguno de nosotros tuviera esta gloriosa salvación y ahora esperanza. Dice este hombre, ustedes estaban ajenos al pacto, no podían entrar en el pacto, eran extraños, incluso enemigos, dicen otra expresión, y no teníamos esperanza porque de repente no estoy en el pacto, no estoy en el pueblo, pero tengo esperanza. Los cocopelados entrarán, pero resulta que ni eso había, no había esperanza. Los orejapelúas, pues ellos también. Aunque últimamente ¿cómo se llama? Los barberos me las cortan sin avisarme, pero antes cuando te corto no, déjenme mis antenitas quietas. Llegué a un momento que me decían el predicador oreja pelúa. Pero no solamente que estábamos lejos, no solamente que no pertenecíamos al pacto, sino que no teníamos esperanza, imagínense. Y por ahí el dicho común, que es lo que dice, que la esperanza es lo último que se pierde. Si usted le hubiese preguntado a un judío de ese ortodoxo, dice, de los gentiles que hay, muerto y fuera de aquí, no quiero nada con esa gente. Era lo que ellos nos daban a nosotros, desprecio. Pero gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, porque nuestro Señor Jesucristo vino y se nos reveló y se nos manifestó. Y sí, vino primero a los suyos, pero los suyos no le recibieron, y Él extendió ahora la invitación a todos los hombres, porque todos los hombres tienen la imagen de Dios.
no solamente los hebreos, sino todos los hombres. Sin embargo, es bueno recalcar lo que este hombre está diciendo. Piensen en lo que ustedes eran antes. Era un pueblo apartado, no tenían pacto, no tenían circuncisión, no tenían ciudadanía celeste. La única ciudadanía que calificaba para entrar al cielo era Israel. Y, como estoy diciendo esto último, sin esperanza en el mundo. Al hombre le puede faltar cualquier cosa en la tierra, pero si le falta a Dios, le falta todo. Y el hombre puede tener todo en la tierra, pero si le falta a Dios, le falta todo. Le falta todo. Triste de los ricos que en su riqueza se llenan de soberbia y de prepotencia y piensan que no necesitan de Dios. Triste por ello. Aquí sigue diciendo en el verso 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. O sea, que el acuerdo que Dios hizo con Jesús es un acuerdo tan serio que tuvo que ser firmado con sangre. Cuando hablamos acerca de que Satanás es un imitador de Dios, en todos los aspectos y respectos, él quiere imitarlo porque como él sabe que nunca jamás podrá ser Dios, entonces lo imita. Y él a las personas que le sirven le hace hacer un pacto, según en el mundo del ocultismo, es el pacto más grande que se puede hacer. El pacto de sangre, donde ellos venden su alma sin ningún tipo de condición a las tinieblas. ¿Por qué Satanás hace esto? Porque él sabe que Dios siempre demandaba en el pasado derramamiento de sangre para acercarse a él para el perdón de pecados. Pero ya eso no se hace más, porque ¿quién es nuestro perfecto sacrificio que derramó su sangre en la cruz de Calvario por nosotros? Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. Ya no hay más sacrificio que hacer. Si usted ve algún evangélico medio loco que dice que es medio judío y medio evangélico, como ellos se llaman, judíos mesiánicos, y te empieza a abordar, porque la especialidad de ellos es buscar a los creyentes. Tú eres creyente, estás yendo a la iglesia, bueno, tengo algo que enseñarte. Y incluso algunas personas que de la iglesia emigran a estos grupos sectarios, entonces luego empiezan a practicar y que sacrificio, muerte de tortalitas puesta en una esquina, que si yo no sé qué, que no sé qué más. Vuelven a los rituales del pasado seco y vacío, menospreciando el gran sacrificio que se hizo en la cruz. Cristo el Señor derramó su sangre por nosotros. Por eso es que nosotros antes estábamos lejos, sin esperanza, sin pacto, sin Dios en el mundo, pero gracias a Cristo, ahora nosotros que en otro tiempo estábamos lejos, hemos hecho cercano. ¿Cercano por qué? Por la sangre de Cristo. Ustedes me han oído hablar del tabernáculo, y básicamente el tabernáculo, cuando Dios lo establece en Éxodo, que Moisés lo construye de acuerdo al diseño que le dio en el cielo, tenía 3 lugares básicos. ¿Se acuerdan del tabernáculo? El atrio, donde entraba la mayoría del pueblo, los selectos para entrar ese día, porque no podían entrar todos, era un lugar limitado. Luego el lugar santo, donde entraban los sacerdotes que estaban oficializando el servicio a Dios. Y luego el lugar santísimo. En el santo entraban muchos sacerdotes, porque ahí habían algunos elementos que deberían ser atendidos por varios sacerdotes. Pero en el lugar santísimo, ¿quién entraba? ¿Muchos sacerdotes? No. El sumo sacerdote, el que había sido señalado por Dios para oficializar todo ese año el servicio de entrar en el lugar santísimo, que así se llamaba, y ese lugar no podía ser accesado por ningún otro sacerdote, sino por el sumo, el que estaba en la máxima expresión de su servicio a Dios. Todo esto lo hacían los judíos con todas esas barreras. Imagínense si un gentil se acercaba. ¿A dónde podía llegar un gentil? ¿Podía llegar al lugar de los atrios? Ni siquiera al lugar de los atrios podía entrar. Debía estar fuera del campamento, bien lejos en el desierto. Pero aquí está diciendo que gracias al Señor y al derramamiento de su sangre, Dios se acercó a nosotros a través de Cristo. Por su sangre, la sangre de Cristo, entonces usted y yo estamos limpios, para incluso si se compara un sumo sacerdote de ese tiempo con un redimido por la sangre de Cristo, se pone en una balanza. ¿Quién pesa más en justicia? ¿Quién pesa más en santidad? ¿El sumo sacerdote o el que fue redimido por Cristo? El que fue redimido por Cristo. El redimido por Cristo, porque su redención es eterna. Y la redención del sumo sacerdote era temporal, tenía que renovarla con muerte continua de los animalitos.
No vayan a jugar animalitos. Tenemos que seguir orando porque el diablo siempre trata de absorber a la sociedad juvenil para que pierdan su tiempo, y está viniendo otra vez con la bonanza media económica que hay, una cosa que sube y baja en la economía. El diablo está otra vez estableciendo en cada rincón que los jóvenes pierdan su tiempo y queden atrapados en estos juegos de azar que nunca han dejado resultados para nada. Bueno, el Señor Jesucristo nos hizo cercano por su sangre, por su muerte. Ya va a venir la semana que llaman, según la cultura católica, y nuestros países fueron absorbidos por eso, la semana, según ellos, la semana mayor, donde mucha gente va a ver lo que llaman la pasión y muerte de Jesús y luego su resurrección. Este contexto cristiano del continente da que la gente sepa lo que sucedió en la cruz, por lo menos de manera figurativa, a través de los espectáculos, a través de dramas, a través de películas, a través de narraciones. Muy pocos lo van a hacer a través de la Biblia, pero gracias a Dios se parece a lo que pasó según dice la Escritura, que Jesús murió en la cruz, solo que el diablo va a tratar siempre y trata siempre de menospreciar ese hecho. A nosotros nos toca resaltarlo diciendo desde ya y desde siempre que gracias a la sangre de Jesús tenemos redención. Amén. Que lo que usted tiene como depósito en el reino de los cielos fue gracias a la sangre de Jesús. Por eso no usemos la sangre de Cristo para bañar a mascotas, bañar casas, carros, para bañar calles, sino para lo que ella fue y es, para la limpieza del ser humano. Después que está limpio el ser humano, puede orar por todo lo que quiera en el nombre de Jesús. Pero lo más importante es estar limpio. No hay antídoto fuera de la sangre de Cristo, si así fuera, que limpie al hombre. No hay forma ni manera de que el hombre sea totalmente inocente delante de Dios, si no es limpiado por la sangre de Cristo. Gloria a Dios, porque nosotros participamos de eso. Y fíjense lo que hace Cristo. Aunque la invitación fue de primera para los hebreos, para los judíos, como debía ser, Dios siempre respeta su orden que Él mismo estableció. Pero como ellos no respondieron, entonces Dios hizo el llamado a todos los creyentes, a todo el mundo, y todo el que creyó tiene la bendición del salvado. Ahora bien, el judío se quedó atrás, prácticamente ahora viene con una bicicleta espichada y nosotros vamos en un Fórmula 1 a cientos de kilómetros, muy adelantado, pero eso no es por nosotros, fue por la gracia, y es por la gracia de Dios manifestada en Jesús. Y le respetamos y oramos por ellos, oramos por los hebreos, por cierto, ahora más que nunca. ¿Saben dónde está Israel como nación ahorita? Está trenzada en una guerra que lleva, según, ya va para 2 meses, para un año. Sí, va para un año. Va para un año esta guerra terrible, caminando hacia un año. Ellos están en guerra con los palestinos, están desglosando y destruyendo toda esa franja de Gaza porque ellos dicen que ahí están sus enemigos y están lamentablemente haciéndose abominable a las naciones. Usted ve la información. Y de los 29.000 que han muerto en esta guerra, más del 70% son mujeres y niños. Y la comunidad mundial le reclama y le dice, pero si jamás es tu enemigo, son hombres en edad avanzada, personas expertas en guerra, guerrilleros, ¿por qué tienes que enviar 500 misiles sobre una población y luego vas a buscar a esa gente? Entonces tienen ese reclamo. Debemos orar para que ellos puedan hacer los correctivos y Dios los ayude. Nosotros clamamos para que ellos tengan paz. Ellos se encargarán de hacer lo que quieran hacer porque ellos son un pueblo pensante que, por cierto, según las profecías, están en el tramo correcto de la historia profética. Así deben estar ellos para este tiempo, porque nunca buscaron al Señor a la manera en que Él los invitó. Gloria a Dios. Que porque ellos no buscaron al Señor, dice Pablo, entonces Dios puso su mirada hacia nosotros. Gloria al Señor, siempre va a ser así. Dios te llama a ti de manera diplomática, respetuosa y de la manera correcta que usted lo entienda. Pero si usted se endurece, si yo me endurezco, si yo sencillamente tomo otras decisiones, Dios me respeta. Amén. ¿Y qué hace Él? Busca a otra persona que le pueda responder. ¿Qué te estoy diciendo? Que como predicadores es bueno que sepamos, vamos a llevar el evangelio y queremos que toda la gente se salve. Pero si la gente no responde, no importa, seguimos predicando, mañana responde otro. Amén. Y si no responde nadie aquí, está respondiendo alguien en alguna parte del mundo, porque siempre hay gente salvándose. Siempre Dios está tocando a personas que se dejan tocar.
Pero la invitación, sin lugar a duda, ha llegado a todas las personas, para que todos sean salvos, porque es la voluntad de Dios que está establecido en el capítulo 3, verso 16 de San Juan, y en gran parte de la Escritura, el gran amor de Dios por nosotros, los seres humanos. Entonces, por causa de que ellos despreciaron el llamado de Dios, Dios fijó la invitación a nosotros, y no en segunda clase. Nosotros, cuando Jesús hablaba de esta verdad, dijo, ustedes fueron invitados, pero les voy a decir, se van a quedar fuera. Van a venir personas de bien lejos a estar en los lugares bien cerquitas del Padre. Y ustedes que fueron invitados de primero, incluso muchos de ustedes ni siquiera van a entrar. Lo que antes nos sucedía a nosotros, porque no éramos del pacto, no éramos de los patriarcas, no éramos de los profetas. Ahora, por causa de la dureza del corazón de ellos, vino la salvación a los gentiles. Gloria a Dios por eso. Sabe que es bien posible, usted que es parte de su familia de cepa, padre y madre, es posible que el Señor los haya tocado primero a sus padres y a su madre. Ellos no respondieron. Tocó a sus hermanos mayores, ellos no respondieron, pero respondió usted. Gloria a Dios por eso, porque Dios a todo el mundo llama, porque Dios quiere que todos se salven. Pero vamos a ver quién es el sensible para oír la voz de Dios y pertenecer a estas grandes bendiciones que están aquí establecidas. El Señor sí quiere, y es su voluntad, porque Dios es un Dios de paz. Quiere que todos vivamos ninguna guerra. Al Señor le trae satisfacción, ni es de su plena y absoluta voluntad. Entran en la voluntad permisiva. Es bueno que entiendan que está la voluntad de Dios establecida y la voluntad de Dios permisiva. Miren lo que dice el verso 14. Porque Él es nuestra paz, hablando de Jesucristo, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, haciendo la paz. Fíjense que no dice un solo pueblo, sino un solo, que ya por cierto ese título lo tiene un grupo, un solo pueblo. Dios no hizo un solo pueblo, sino que de ambos hizo un solo, porque de eso se trata, del nuevo nacimiento. Para que el judío sea salvo a la manera del evangelio, tiene que nacer de nuevo. Ahora bien, el nacimiento es solamente para los gentiles o para todo el mundo, incluso los judíos. Para todo el mundo. E incluso esta macro enseñanza del capítulo 3 de Juan, ¿a quién se le está dando Jesús? A un fariseo de pura cepa de los judíos. El Señor le habla en ese capítulo 3 y le dice, Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. O sea que el Señor le habló de estos grandes misterios al pueblo de Israel para que participaran. Pero para ellos era velada el llamado. Para ellos el Señor les hablaba y ellos no entendían. Incluso el Señor, sabiendo eso, les habló entonces en parábola para que se confundieran aún más. Pero no porque el Señor era malo, sino porque ya vio su corazón que no le iban a buscar. Entonces, para que no entendieran plenamente lo que le estaba diciendo, dice la Escritura que les hablaba en parábolas. Pero el plan macro de Dios, la voluntad exquisita y soberana de Dios, es hacer de ambos pueblos un solo hombre. Un nuevo hombre, haciendo la paz, y eso va a ser posible. El pueblo de Israel, para que sepan, hay judíos porque hay de todo tipo, como también lo hay venezolanos. Hay todo tipo de judíos, de todo extracto social, de todo extracto mental, de toda forma intelectual. Están los judíos ortodoxos, que son de la parte muy guerrerista y muy nacionalista, que nos llaman a nosotros, nos siguen llamando perros. Ellos... ¿cómo se le dice el ignorante según ellos? Una persona que no tiene salvación. Es una palabra que resuena mucho. Se me zafó ahora, pero en algún momento llega. Entonces, lo cierto es que ellos, esos judíos ortodoxos, nos desprecian a nosotros de todas. E incluso tienen una historia paralela a la que dice la Biblia de Jesús. Dice, sí, ese Jesús llegó, pero ese Jesús no es ningún Jesús. Ese Jesús, esa María también existió, porque en la historia de ellos, que es el Talmud, la tiene. Esa María estaba pasando por una horda de soldados romanos y un soldado, según la historia que maneja un grupo de ellos, no todo, porque hay muchos grupos judíos y muchas escuelas rabínicas.
una de las más ortodoxas y terribles que nos desprecia a nosotros, que si es posible nos quiere matar porque dice que hemos tergiversado muchas de las cosas del Antiguo Testamento. Ellos dicen que Jesucristo el Señor, fue producto de una violación de un soldado romano llamado Pantera. Vio a María, una joven muy hermosa que iba a llevar leche o algo, jugo a algún familiar, y pasó a ciertas horas y él la tomó y la violentó sexualmente y la dejó embarazada de ese forastero que ellos llaman, que según y que es el Mesías, pero ellos no le dicen así. Yo uso una palabra terrible hacia Jesús, ese grupo de judíos. Si eso lo dicen de Cristo, como Pablo mismo está diciendo y como mismo Jesús dijo, si del árbol verde ellos hicieron leña, ¿qué no harán del seco? Pero gloria a Dios que nosotros estamos bien lejos de la gente que es guerrillera y que es enemiga del Evangelio. Pero Dios en su gran soberanía y amor contempla de que tarde que temprano ellos y nosotros tengamos paz. Y va a ser posible, porque muchos de ellos están haciendo las paces con Dios y están escudriñando la palabra sin ningún prejuicio, ninguna cultura humana, sino con el espíritu abierto, y están conociendo que Jesús es el Mesías. Así como le decía de esta escuela que es radical y es enemiga a muerte de los cristianos, también hay escuelas rabínicas que se han dado, por cierto, a estudiar los evangelios y están diciendo, este personaje que llaman el Mesías, todavía tienen eso allí, cumplió con todos los estándares de la ley, cumplió con todos los estándares de los profetas, cumplió con todos los estándares de los salmos. Este personaje hay que tenerlo allí en estudio. Eso habla mucho de ellos, de ese grupo de personas. Son personas que cuando empiezan los eventos macros que han de venir sobre el globo terráqueo, se van a volver a Cristo. Amén. Porque el Señor va a permitir que todo lo que suceda grite a voces que el Señor Jesucristo, Jesús, es el Mesías. El Señor tiene ya sus planes y está establecido que de ambos pueblos va a ser un hombre y va a ser la paz entre nosotros y ellos. Nosotros, la iglesia de Cristo, para que sepan, la cristiandad, los cristianos protestantes, los que creemos en el amor del Señor y hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, no tenemos odio hacia ninguna persona en la tierra, no importa su raza, no importa lo que haya hecho en el pasado, si es indígena, si es moderno, lo que sea. Todas las personas de la iglesia de Cristo, ¿qué hace con ella? Les habla el evangelio y los apertura en amor, porque fue lo que nos mandó a hacer el Señor Jesucristo, a llevar el evangelio con paz y con amor, sin armas, sin guerra, sin darle muerte a nadie, porque el evangelio es paz. Entonces nosotros no tenemos ese problema, la iglesia de Cristo. Los judíos radicales lo tienen. Hay grupos que se hacen llamar cristianos que también tienen odio. De hecho, los odios de los judíos hacia el catolicismo romano es histórico, porque en la famosa guerra de las cruzadas, los católicos mataron a muchos judíos y se apoderaron incluso de gran parte de la riqueza que ellos tenían acá allá en Europa, al punto de que la famosa Inquisición, que era un método de torturas terrible, lo especializaron ellos, lo llevaron a cabo primero con los judíos y luego con lo que ellos llamaron herejes, que éramos también cristianos, que no pertenecíamos al catolicismo romano. Lo cierto es que el Señor Dios Todopoderoso va a limar y va a sacar todas esas ásperas experiencias y va a crear un solo pueblo, va a crear una sola forma de adoración. Vamos a estar tan juntos y tan parecidos que, como todos vamos a nacer de nuevo, ahí no va a haber más problema con carne, con diablo, con nada. Vamos a estar en un estado eterno de perfección y paz. Eso lo va a hacer solamente Dios en los tiempos que Él tiene calculado en su soberanía que así va a suceder. Pero mientras siguen sucediendo estas cosas, el verso 16 dice: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Las enemistades están, lamentablemente han estado y seguirán estando por un tiempo más. ¿Quiénes mataron a Jesús? Los judíos en confabulación a los gentiles, que cuando se trataba de hacer algo que tenía algún tipo de interés para ellos se unían con quien sea. De hecho, se unieron con los romanos, que fueron la mano ejecutora, y ellos fueron la parte intelectual, pero el Señor trató primero con ellos. Hablando de quién tiene mayor responsabilidad. ¿Quién tiene mayor responsabilidad? ¿El judío o el romano? El judío. El judío fue el autor intelectual.
y fueron a quien Cristo le hizo la invitación. Los últimos días de Jesús sobre la tierra los pasó allí en Jerusalén, testificándole no solamente con palabras que él era el Mesías, sino con hechos indubitables e innegables, como resucitando muertos delante de sus ojos. Viendo a personas que incluso estaban cerca del templo podridos de lepra, o en algún lugar de alrededor, o enfermos ciegos, él los sanaba. Ellos veían esos milagros. Ellos mismos decían, como Nicodemo le dijo al Señor, era la consigna que tenían: nadie puede hacer estas cosas si no está Dios con él. Ellos lo sabían, pero se llenaron de una dureza terrible, de una obstinación terrible, que eso sigue estando en cualquier lugar de la tierra donde el hombre se cierra a Dios. Algunos de esos judíos eran difíciles, pero es que hoy por hoy, acá en nuestra sociedad también hay personas tan obstinadas como un judío, que no quieren creer en el Señor. Aunque Dios le ha dado muchas señales extraordinarias, como incluso haberle salvado un hijo, una hija, como haber hecho milagros para ellos. Ellos los palparon, lo vieron, saben que no fue el ídolo, que no fue la brujería, que no fueron sus fórmulas, fue el Dios del cielo, porque alguien incluso le profetizó que Dios lo iba a hacer, y por un tiempo se amilanaron o estuvieron allí cerquita del Señor, pero luego se olvidaron y dijeron: no, yo no creo en eso es pura tontería. Porque así de duro puede ser el corazón del hombre, y los judíos no escapan de eso, porque la invitación primaria fue para ellos. Mire lo que hace el Señor: y mediante la cruz nos reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando las enemistades. Si el Señor quita las enemistades que puede haber entre un pueblo a otro, entre un lugar a otro, ¿cómo es que alguien que profese la fe cristiana puede tener algún tipo de enemistad? No puede ni debe ningún creyente de verdad tener algún tipo de enemistad contra alguien. Diferencias se van a tener, ciertos desacuerdos también, un sí y un no muchas veces, pero que usted tenga enemistad, que usted odie a esa persona, que usted no tolere a esa persona, que usted hable mal de esa persona, que usted viva con amargura por causa de esa persona, usted, y si yo estoy en el paquete, no soy cristiano nada, estoy separado de Dios. Por eso es que no puede en un verdadero cristiano haber algún tipo de batallas y de odios. No debe haber. Dios va a quitar eso de los pueblos, imagínense, de nosotros como individuos. Por eso es que gracias a Dios, lo primero que hace el Señor cuando nacemos de nuevo es instalar su carácter. Amén. Instala su carácter en nosotros. Cuando hablamos en las veces pasadas, en Gálatas capítulo 5, verso 22, donde habla del fruto del Espíritu, que ya está en nosotros. Ahora bien, el verso 17 dice: y vino y anunció las nuevas, o las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y también a los que estaban cerca. Siempre Dios está llamando al ser humano. Por eso es que no hay nadie en el infierno que pueda decir que Dios no le llamó, que Dios no le dio oportunidades, que Dios nunca le mostró su amor. Nadie puede decir eso con verdad, porque Dios siempre está llamando a la gente que está lejos y a la gente que está cerca. A los que tienen la bendición de tener el Evangelio los llama de manera directa, diciéndole que la salvación es por el sacrificio en la cruz, que pueden nacer de nuevo, incluso mostrándole a la persona que le predica una evidencia innegable de que ese hombre, esa mujer cambió. Por eso es que nuestros familiares que no quieran venir al Señor, triste por ellos, porque ellos son los primeros que vieron el cambio, porque así tiene que suceder. No se justifica que un hombre, un esposo de alguien que venga acá, diga que él no cree en el Evangelio por nada. ¿Sabe? Esa persona está siendo, en su testimonio, no está siendo efectivo. Es porque está entrando en batalla y ese hombre no ha visto cambio. Esta mujer antes gritaba y peleaba hasta con la sombra. Desde que fue a la iglesia, ahora con la Biblia en la mano sigue gritando y peleando. Cambió un poquito, ahora tiene la Biblia en la mano, pero sigue gritando y peleando. No, hay que dar cambios sustanciales. De que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento esté en nosotros. Y que nosotros somos diferentes. Y que Dios nos mandó a servir a nuestros enemigos, incluso. Ustedes saben eso de sobra, ¿verdad que sí? Dios nos mandó a servir a nuestros enemigos. Pero si fuera el caso de tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija, ella es tu enemigo, ella te quiere matar. Algunos casos dicen sí. Pero en línea general, casi un 99% no. Su esposo no es su enemigo. Entonces, ¿por qué no le quieres servir? Si tú entiendes que al servirle, le estás sirviendo a Dios y así lo vas a bendecir. No, es que yo no me voy a humillar. Entonces el asunto tuyo es de soberbia. Porque la Biblia dice que el que no se humille no puede entrar
a la presencia de Dios, que el que se acerca a Dios tiene que venir humillado. Que Dios mira de lejos siempre al activo, pero al humilde Dios siempre lo atiende. Entonces, en la batalla de los esposos, en la batalla del padre con los hijos, en la batalla de los vecinos, en la batalla del empleado con el empleador, en la batalla de la sociedad, siempre va a haber alguien que se humilla ante Dios y alguien que se mantiene en soberbia. ¿Quién tiene que ser el que se humilla? El que conoce a Dios. Dice, no, pero ella tiene que humillarse. No, deja que sea Dios que lo humille. Porque Dios humilla a los soberbios. Y cuando ve que los soberbios son como el faraón soberbio al cuadrado, entonces le dice, bueno, este lo voy a escoger para manifestar mis grandes milagros. Sí, así es. Es posible que alguien que esté aquí esté casado con un pequeño faraón. Pero no te preocupes, vas a ver las 10 señales milagrosas sobre ese hombre. ¡Aleluya! ¿Saben que conocí a 3 mujeres de oración entregadas? De hecho, una de ellas que nos introduce al ministerio, el siervo Robert y a mí. Y las 3 tenían esposos no creyentes, pero esposos no creyentes de orden terrible. Opositores al evangelio, burlistas como ellos todos. Y mujer, llego al 100% al punto de batirle a las mujeres en la cara a estas mujeres piadosas. Y entre las oraciones que en algún momento vinieron algunos predicadores y dijeron que manda que Dios lo mate. Y algunas quisieron entrar por allí, pero después dijeron, no, es mi esposo, porque tengo mis hijos. Y empezaron a cambiar la oración. Y la oración empezó a hacer los cambios. ¿Saben quién empezó a hacer los cambios? Dios. No en el faraón, sino en ellas. Amén. Empezaron ellas a cambiar, porque el problema es que yo oro para que cambie el varón. Pero ¿y por qué yo no he cambiado? Porque Jesús dijo, ¿por qué primero ves la vara que está, o el sucio, la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en el tuyo? Entonces, si alguien tiene un esposo, una esposa, un hijo, como un pequeño faraón, alguien que se le opone, alguien que, pero de manera muy perfeccionista, le lleva la contraria, que incluso en algún momento ella escucha que es la voz del mismo diablo en ese hombre, la oposición es del mismo diablo, es porque Dios te ha inscrito a ti para una obra extraordinaria. Amén. Por eso el enemigo te puso el faraón cerquita, no te lo puso allá bien lejos en un trono, te lo puso como esposo. Digo, tú no lo escogiste como faraón, ni Dios lo contempló así, pero él se está comportando como eso, ella se está comportando como esa. Entonces, ten paciencia, ten paz y sobre todo, ámale y sírvele. Cuando le empieces a amar y a servir, vas a ser como estas 3 mujeres que, en una línea general, las 3 son mujeres grandes de Dios. Pero estuvieron a punto de hacer como otra que dijeron, yo no puedo con esto, mejor voy a hacer lo que mi esposo me dice, me voy a ir con la fiesta con él, porque me dice, claro, como tú no vas ahora con la fiesta conmigo, yo pico el ojo por ahí y salen las mujeres, entonces yo no tengo culpa de eso, ando solo. Entonces algunas le comieron el cuento al diablo y se fueron con las mujeres, perdieron fe, esperanza, de todo, y ahora están en el mundo podridos. Pero las que se mantuvieron firmes, de los 3, ¿saben? De las 3 mujeres que les estoy hablando, 3 están vivas y de los 3 hombres, 2 están vivos y 1 está muerto. No, perdón, al revés. De las 3 mujeres que les estoy hablando, una se marchó con el Señor, las otras 2 están vivas, pero los 3 faraones están igualitos. Incluso alguno de ellos un poquito bien diplomático, porque se le convirtió el jefe de la mafia, porque uno de esos practica un tipo de mafia que se da aquí en esta ciudad. Se le convirtió el jefe, el mafioso de él se convirtió en el evangelio. Y él dice, yo no creo que se convertido, porque él sabe mucho del evangelio, porque la esposa le hablaba día y noche, y el ejemplo que le dio de vivencia, cosas extraordinarias, dice, yo no creo que ese hombre esté convertido. Le ha dado como 5 diciembre, porque primero hace como 7 años de eso, hasta diciembre lo espero. Pasó diciembre, han pasado 7 diciembre y todavía sigue diciendo lo mismo. Imagínense el espíritu faraónico que tiene ese hombre. Su esposa muere en la fe del Señor. Le demuestra con muchas luces y cosas extraordinarias la forma en que él tiene que convertirse y todavía está duro. Dios le convierte al jefe, el dueño de la banda, que ya no lo permite hacer viajes al extranjero, buscar whisky, porque son personas de un estatus bastante fuerte. Y él con todo y eso sigue duro como una piedra. ¿Quién puede salvar a ese hombre si no se deja salvar por Cristo?
nadie sería la respuesta. Pero es tremendo cómo Dios, una mujer ya no de estas tres campeonas, que para mí son campeonas porque lo que vivieron y están viviendo algunas de ellas, es tremendo. Fue llamada por Dios directamente a pastorear la obra. Y el esposo se le oponía, incluso ahora cuando se enteró de que ella iba a estar con más compromiso, le empezó a hacer la vida imposible. Al punto de que le cerraba las puertas, le escondía las llaves, le escondía la ropa, empezaba a hacerle incluso hasta la empujaba y hasta la golpeaba literalmente. Esta mujer, sí, ya convencida de Dios, sabiendo que tiene que servirle a Dios, siempre buscaba la forma, Dios siempre buscaba la manera y siempre abría la puerta, siempre llegaba a cumplir su compromiso con el Señor. Pero un día en el templo dijo: Señor, ya está bueno de este hombre, sálvalo. Menos mal que clamó así: sálvalo, pero si te lo vas a llevar, llévatelo, porque ya estoy cansado. Llegaba con ojos morados a predicar. Llegaba golpeada. En aquel tiempo, estoy hablando quizás unos 15, 20 años atrás, no estaba en rigor las leyes que ahora rigen, porque ustedes saben que ahorita las leyes protegen mucho, gracias a Dios, a las mujeres, porque las mujeres fueron mucho objeto de violencia por el masculino. Bueno, ella clamó ese día en el templo. Cuando llegó a su casa no estaba nadie, y los vecinos le dijeron: tu hijo sacó a tu esposo porque se cayó de la escalera. Fueron. Ella fue al hospital, sí, efectivamente, el hombre estaba ahí medio inconsciente, había recibido un golpe en la nuca, se cayó de la escalera en la parte alta que ellos tenían. El hombre vuelve en sí mansito. Dice: recibe a Cristo, necesito al Cristo que tú le hablas, porque en verdad, después de 2 o 3 días, duró 3 días exactamente, después de 2 días, este hombre se amansó y preguntó por todo, y viendo el cambio que su esposa tenía, no le quedó de otra, porque en verdad había muchas evidencias, aceptó a Cristo. La esposa pensó que Dios lo iba a levantar. No, el golpe fue extraordinario y los médicos la revisaron por fuera y le dejaron observación, pero hubo un derrame interno que lo terminó. Al tercer día este hombre se marchó. Fue producto del clamor de la sierva de Dios, pero ella oró con sabiduría y dijo: Señor, sálvalo, y si te lo vas a llevar. Y gracias a Dios no fue para ella una aflicción que le llevó a abandonar el ministerio. Ahora se mantuvo y se mantiene fuerte en el Señor, porque ahora está en el mejor lugar que tiene que estar, que es la obra de Dios, cuando Dios le habla a alguien de manera específica. Amén. Pero no clame usted para que su esposo, su esposa, su hijo, su yerno le pase algo terrible. Clame para que se convierta. Amén. Y el mejor mensaje va a ser usted, con su servicio, con su amor, con su paciencia. Porque no hay alegría para Dios ni para un verdadero creyente que alguien pase el umbral de la vida perdido y vaya al infierno. No hay alegría para eso. El Señor nos manda a nosotros dar las buenas nuevas, porque ahora tenemos esta responsabilidad. Porque ya el primero lo hizo. Y vino y anunció la buena nueva de paz a vosotros, que estabais lejos, y a los que estaban cerca. Es bueno que usted sepa que el faraón número 1, antes de convertirme, era yo. Y si Dios trató conmigo, ¿por qué no va a tratar con tu esposo, con mi esposa, con mi hermano, con mi hijo, con mi sobrino, con mi familiar que no se ha convertido? Si trató conmigo, si trató con usted, si usted y yo éramos más duros y más esquivas que una guabina, y Dios nos salvó y aquí estamos, mansito como un corderito. ¿Cuánto más estas personas que no son tan duras como nosotros? Pero todo tiene su tiempo, y el tiempo no lo dominas tú, ni lo presides tú. Dios usa el tiempo para enseñarnos grandes lecciones. Y es posible que hasta que usted no aprenda una lección no pase a otra. Lo más triste es que usted y yo no tenemos el tiempo de sobra. Nuestro tiempo se va y no vuelve más. Por eso es bien aprender cada lección que Dios nos está enseñando ahora. Porque si no, va pasando el tiempo. Y les he dicho, y te lo diré siempre hasta la saciedad, que muchas de las personas que yo he visto en el lecho de muerte dicen: Dios mío, levántame, porque ahora sí voy a ir, ahora sí voy a hacer, ahora sí voy a dar, ahora sí voy a... Y no le queda nada de tiempo. Tienen que marcharse. Entonces usted y yo hacemos bien si en este tiempo hacemos lo que la Biblia nos está diciendo aquí que hagamos: tener siempre paz con todas las personas. En cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todo, así tiene que ser. Porque nosotros somos embajadores del reino de luz, del reino de paz. La nueva Jerusalén, Jerusalén tiene que ver con paz. Salem tiene que ver con paz. Y nosotros tenemos la paz del Dios del cielo. Amén. Él hizo de ambos pueblos un solo cuerpo y nos entregó el Espíritu del Padre. Así el verso 19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. De ser personas ajenas, esquivos a Dios, ahora tenemos estas grandes bendiciones.
pero sabiendo de sobra, sepa esto y entiéndalo hoy, por favor.